al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regresamos a tu programa, tu museo virtual. Estamos en Veo en Bonita Radio. Nos puedes encontrar por Ustream TV, Channel Bonita Radio y por Facebook. Nos acompaña en el día de hoy, como siempre, un gran amigo, un gran pintor, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Pero sobre todo hoy nos ocupa y vamos a estar hablando de la trayectoria artística del amigo Abdías Méndez Robles. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Mariela, un placer para mí. Desde que escuché este proyecto en que tú estás, en algún momento tengo yo que estar compartiendo con Elba en este proceso. Y aquí estamos. Aquí está, sí, hay que darle tiempo al tiempo, pero aquí muy está. Muy contento también de compartir con la radio audiencia que está en el programa. Y un foro que se abre para hablar sobre artes plásticas, un tan tema necesario, ¿verdad? Correcto, un tema que se está quedando cada vez más vacío por falta de medios, de foros, de poder expresarlo. Razón por la cual nos encontramos hoy aquí en Correcto. Veo, tu museo virtual. Nos acompañan en los controles técnicos Marcel Torres, hola Marcelo, y Salvador Méndez, también dos adorables seres. Si es Méndez, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Pues estamos con los Méndez hoy. Y nos visita desde México un ser maravilloso, Arminda Sánchez. Ella es mi prima y está de paseo y la he invitado en el día de hoy. Abdías, vamos a hablar de qué? De tu trayectoria De mi artística. trayectoria artística. Claro, Bueno, cuéntanos desde cuándo, cómo empezaste y todo. qué bien, porque a pasar los años como que uno se van olvidando ciertas cosas y es bueno recordarlas. Sí, eso. Pues fíjate, cuando yo tendría como 17 años, mi primer trabajo plástico, mi primera pintura se presentó en la Galería La Caleta, en San Juan, que era de Cajiga. La Caleta, que era de Cajiga. De Cajiga, sí, la Ahí en la recuerdo. calle La Caleta, calle Caleta, sí. frente a la catedral. Sí. Recién abriendo Cajiga su galería allí, pues me invita a participar yo como un presentadito por ahí caminando, y me invita a ser parte de ese grupo de arte porque yo le expresé que me gustaba pintar y que yo quería ser pintor. Pues como a los 17 años es que hago mi primera exposición allí con Cajiga. Luego va pasando el tiempo, ya uno va madurando, entro con las manos de Cervoni, un gran ¿Fue tu maestro? Yo te diría que fue mi principal maestro de academia. Él me dio la academia. Pasé por las manos de Giampiero Rosati, un gran dibujante. Pasé por las manos de Alfonso Arana, que me llevó al pastel. Pasé por las manos de Carlos Marcial. Mira, como que lo conozco. Como que lo conoces. Una persona que le ha gustado siempre entrar en la parte teórica del arte. Los estudios que se dan en artes plásticas, hice mi bachillerato en artes plásticas, magna cum laude. Me sentí satisfecho con ese logro. Dije, wow, mira, por fin hice un magna en algo. Y luego pues en Barcelona hice la maestría en arte. Qué bueno.
Y así pues durante estos casi 30 años de presencia en las artes plásticas, en ese te conocí a ti cuando tenía la Galería Normandy allá María, en San Juan. ¿Cuántos años hace de eso, verdad? De los 80. No hablemos. 80 y pico, hablemos. finales Pero de los fueron unos momentos bonitos. Sí, Fue un muy momento bueno, muy de bueno. en que el arte De estaba en grandes un boom muy Sí, rico estábamos en Puerto un boom, Rico. definitivamente. He hecho más de 50 exposiciones locales e internacionales, me he ganado varios premios, sobre todo internacionales. El más que me ha siempre traído gratos recuerdos ha sido el premio que me gané en New Jersey de la Abbott Family Foundation for the Art, que ellos dan un premio a un artista hispanoamericano anual. Ah, qué bien. Y en ese año me lo gané. Cuando yo recibo la notificación de que yo había sido seleccionado para ese premio, que me dice, ¿Qué año mire, fue? eso fue como en el 2000, por ahí más o menos. Ah, ok. Como en el 2000. Que me dicen que me había ganado el premio y eso incluía la exposición, la transportación de la obra, hotel, carro. Y dije, wow. Me estoy sintiendo Chacho, casi del como primer un, mundo. me estoy sintiendo casi como un Chayanne. Claro, primer mundo. Llegué ahí. Esa fue una experiencia muy bonita con la Wood Family Foundation for the Art. De hecho, ellos tienen una pieza en su colección permanente Ya. mía. Y la experiencia de haber logrado viajar diferentes museos por Europa, todos los Estados Unidos, viendo estos grandes museos y estando en contacto directo con las obras de los maestros. Una cosa es uno verlo en una lámina, Claro. y otra cosa es ver esa obra de frente. Exacto. Y eso es una escuela. Eso nada más de uno lograr estar presente en una obra de arte. Ese es el del aura maestro. que hablaba Walter Benjamin. O sea, que el Correcto, original el tiene un original. aura, que es lo que hace la diferencia con las reproducciones, ¿verdad? En Puerto Rico pues he pasado por diferentes galerías, por diferentes museos. En un momento dado quise hacer exposiciones alrededor de toda la isla. Logré hacer parte de ellas, algunas de ellas, pues Ponce, Vieques, allá en el Miraflores, Miraflores, el con Conde de Miraflores. Ujú. Eso fue una experiencia también bien bonita la que tuvimos allá en Vieques. Y así en diferentes puntos de la isla hice varias de ellas, pero no se logró completar lo que yo quería. Luego espero en un momento completarlo. Y hasta ahora que me lleva a lo que estamos haciendo en este momento. Que tienes entonces varias exposiciones actualmente. Toda tu trayectoria artística ha estado definida por unos estilos, ¿cierto o falso? ¿O tú has hecho unos cambios? Los primeros años era un artista tradicional de pintar flamboyanes, paisajes, figuras O sea, y por ahí cosas se así. empieza. Por ahí se empieza. Pero ya como a los 20 y pico de años empieza la inquietud de crear un lenguaje, una lectura diferente en mi trabajo, de mantener un diálogo diferente en mi propuesta. Y voy buscando unos elementos que sean consecuentes en lo que yo sentía, lo que yo vivía, lo que yo quería transmitir, que nos familiarizáramos, que me identificaran y a la misma vez que fueran cónsonos con las inquietudes de lo que yo notaba que había en la sociedad. Y ahí pues vas a ver que surgen ya en el 1994. Ya. Logro, siglo pasado, qué viejo se oye eso. Soy del siglo pasado. Exacto. Me acabo de dar cuenta que soy. Lo somos, un siglo claro que atrás. somos. Sí, lo somos. En la Pontificia Universidad Católica en Ponce se me da la oportunidad de tener una exposición individual y ahí aprovecho para llevar esta propuesta. Y por primera vez presento este discurso, mi pintura, se lo presento al público y tuvo una gran aceptación, una excelente Qué aceptación. bien. Y precisamente en el 2014 se cumplen 20 años. Ya. Y hay una exposición en Ponce donde se presenta otra vez una oportunidad de hacer una exposición en Ponce y aprovecho para hacer una retrospectiva introspectiva. Porque es en el 94 donde, como te mencioné, decido dejar lo tradicional y voy a buscar ese lenguaje. Otro lenguaje. Pues son entonces 20 años de ese lenguaje con el que me identifica. Un lenguaje donde no importa donde se vea la obra mía, la persona puede identificar que eso es un Méndez Robles, que Sí. esa obra es de Abdía, yo conozco al artista. Nadie Ok. tuvo que decírselo, la misma obra habló. Exacto. Entonces tú tienes ahora mismo una exposición en Ponce, pero antes que entrar de lleno a Ajá. tu producción artística, siempre yo he tenido ese amor hacia ti, hacia tu producción artística, porque tú también te has desempeñado como médico, pero no un médico tradicional,
y eso ayuda mucho de una forma u otra a tu arte, ¿verdad? Yo siempre veo en tu obra algo que tú lo tienes como un principio de vida, que lo tienes como filosofía de vida. Y yo quisiera que nos hablara, porque por lo general el artista, en el caso de Puerto Rico, tiende a ser maestro, tiende a ser profesor de alguna escuela relacionadas con las artes, pero en el caso tuyo, tú tienes otra forma paralela a las artes, y quisiera que nos hablaras un poco de eso. En un momento alguien me tildó positivamente de que era una persona multifacética o multi algo. Multi algo. Multiempleado. Cuando de momento es que yo tenía un bachillerato en finanzas, una maestría en administración de empresas, un bachillerato en arte, una maestría en arte y un doctorado en naturopatía, pues no puede entender cómo yo había logrado todo eso tan distante una cosa de la otra, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que hay personas que nacen extrañas en el planeta y a mí me tocó ese rol. Y definitivamente, como tú dices, hay todas estas cosas de alguna forma influencian en la propuesta que uno trae, en el trabajo que uno hace. En el mundo de la naturopatía, pues nunca ejercí la clínica. Nunca quise, aunque hice la práctica clínica, nunca ejercí la clínica porque en sí esa no era mi finalidad cuando yo estudié naturopatía, lo estudié por convencimiento. Yo estaba convencido de lo que era naturopatía, yo quería ser parte de esa cosa naturopática, ser practicante de la naturopatía, y hago el doctorado en naturopatía. Claro, mis amistades y familiares pues se benefician de todo esto. Claro. No le cuesta, me llaman a cualquier hora, ahí tienen las recomendaciones. Y esa filosofía naturopática definitivamente que ha influenciado en mi trabajo. Tremendo. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con el artista Abdías Méndez. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Lore, 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 dime dónde te puedo ver bailar. Ay, lore, 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 dígame. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, esta bomba que te tocó. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, es la bomba que yo bailaré. ¿Dónde te puedo ver bailar? Quiero yo buscarla ahora. ¿Dónde te puedo ver bailar? Porque usted se goza en la bomba como va. Nadie baila.
amigos, regresamos a tu museo virtual Veo con el amigo Abdías Méndez Robles y nos estaba contando de su primera exposición en 1994, razón por la cual tiene una exposición hoy en Ponce, y dice, nos estabas comentando que ahí tú haces una transición de estilo. Correcto. Y en esa transición de estilo, ya sobre todo a partir de los últimos años, te adhieres a la filosofía de la naturopatía, y vamos a ver parte de estas influencias en sus obras. Pero sobre todo, en este 1994, tú vas a hacer tu primera exposición que se va a llamar Entes y Saetas. Sí. A ver, cuéntanos Sí, de esa eso. no es la primera exposición en que yo participo, pero es la primera exposición individual. Donde logro presentar un estilo propio. Hasta ese momento había presentado diferentes facetas, como te mencioné, de flamboyanes, paisajes, etcétera, pero una exposición individual donde voy con un estilo completo diferente, es en esa de 94. Y claro, esa primera exposición y ese estilo lo que hace es que recoge, como te mencioné, todas esas inquietudes que incluye la creencia en la naturopatía, la influencia de todo lo que es la medicina alterna y todos los medios, toda la información a la que uno se pone y conocimiento que uno recibe. Pero en adición a eso está la influencia de haber estudiado finanzas, donde pues te ayuda a mantener una estructura de conocimiento, una estructura de acción, de proceso más definido. Y hay veces que he escuchado personas que positivamente hacen un señalamiento sobre la obra y dicen, es que en la forma en que tú estructuras tu trabajo, en la composición, se nota esa influencia que tú tuviste de la academia de comercio, ¿no? de la finanza, de la contabilidad, de la economía, etcétera. Y es cierto, hay una estructura bien definida. ¿Ves? Cuando tú ves un orden en las esferas, que esas esferas no están regadas, cuando tú ves un orden en la saeta, y ahorita vamos a explicar por qué las uso, cuando tú ves un orden en la ubicación de los colores, pues hay un razonamiento más allá de meramente lo plástico, sino una estructura de orden. Y ese orden viene pues de esa influencia de la facultad de comercio en la que tuve que sumergerme para sobrevivir, porque del arte siempre pensé que del arte no iba a vivir económicamente. Bueno, no es que hayas pensado, es que históricamente nos lo han dicho, ¿verdad? De que del arte, eso te iba a preguntar, que si del arte se puede vivir, lo que quiere decir que tú estudias finanzas. Yo estudio finanzas y la estudio con la intención de vivir de la finanza, o sea, de que eso fuera mi medio de ingresos, mi modus vivendi. Y el arte era el ser interno, lo que utilizaba el ser interno para mantenerse expresando, desahogándose, comunicándose. Me arriesgué a que uno de los dos se perdiera, y por lo regular, y pasa con muchos compañeros artistas que una vez entran en una función dual, en una carrera dual, por lo regular quien se sacrifica finalmente es el arte, y siguen viviendo y trabajando otras cosas, pues maestros, etcétera. Yo pues tuve la dicha de poder identificar en un momento dado de que no, las dos cosas hay que atenderlas de igual a igual. Okay. Ahí hay que mantener un paralelismo en ambas carreras. Y así lo logré hacer, donde en vez de que una fuera competencia de la otra, lo que hacía era que se complementaban las dos carreras, tanto en la finanza como en la plástica. Y me entro en la finanza y la plástica porque la naturopatía, como te mencioné, nunca lo utilicé como una carrera profesional, lo utilicé como un medio de que creo en esto, me voy a someter a los conocimientos de esto, voy a introducirme los conocimientos de naturopatía, pero para mi beneficio y para con quien yo pueda compartirlo. No, y que la naturopatía, el nombre lo dice, es este acercamiento y este reconocimiento y esta vuelta a la naturaleza, y el arte parte de eso mismo, parte del ser humano como ente natural. Así que yo creo que vino de maravilla. Sí, y más cuando mucha del trabajo mío es orgánico. Exacto. Mucha de la expresión, de la forma que utilizo los colores orgánicos. Son orgánicos. Lo que estabas diciendo ahora respecto a finanzas, me acuerda mucho el caso de Kandinsky. Ajá. ¿Verdad? Kandinsky tuvo una similitud en donde las finanzas formaban parte de su vida artística, y cuando él se retira o opta por dejar la finanza, se va de lleno a las artes. Otro artista reciente que también le pasó algo parecido fue Rothko.
Roscoe estudió economía, su formación académica es economía, pero paralelo a las artes plásticas. Mira qué interesante. Y si no tuviéramos el libro de Punto y Línea de Kandinsky, ¿no? Que después va a escribir un libro sobre la construcción de las obras de arte. Así que tenemos nuestro antecedente dentro de la historia del arte, de esta suma de las finanzas. Pero fíjate, es interesante que hayas estudiado, y te pregunto, finanzas, y tengas tan presente este dicho, este decir que del arte no se puede vivir. ¿Por qué no se puede vivir en el caso de Puerto Rico? Y sobre todo te lo pregunto en este contexto. Abdías, ayer salió los primeros puntos de Codeco, no sé si lo leíste. Ayer salió los primeros puntos de la Comisión de Desarrollo Cultural que comisionó el gobernador respecto a las artes en Puerto Rico. Y esto ha sido una constante en Puerto Rico, que del arte no se puede vivir, ¿verdad? O sea, lo peor que tú le puedes decir, yo como mujer, decirle a mi papá en otros tiempos, papi, me acabo de enamorar de un poeta. Le da como 20 ataques, sí. Pero ¿qué habré hecho yo que me merezca cosa igual? De igual forma, pues me casé con un pintor. ¿Cómo es posible? ¿Y de qué van a vivir? Etcétera. Dentro del contexto de lo que salió ayer de la Codeco y tus conocimientos en finanzas, ¿por qué? Y conociendo y viajando tanto, porque acabas de señalar que has ido a museos en cantidad, donde sí se nota en muchas ciudades que el artista vive de eso, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en este país para que se pueda vivir del arte? La respuesta no es fácil, la respuesta no para es sencilla. Nada. Claro, tengo que mencionar que yo no he leído el informe de Codeco, sí sabía de lo que estaba haciendo, pero estoy claro de que la información que haya salido no es nada reveladora en cuanto a información nueva, que ya de alguna u otra forma se sabía los resultados que estaban... O sea, que hay estudios y más estudios. Y más estudios, y se seguirán haciendo los estudios, y hasta que no se tome una acción proactiva. Exacto. Al respecto, no se va a lograr nada en el país. Bien, ese evento de unos artistas vivir del arte y otros no, vamos a remontarnos a, por ejemplo, Campeche vivió del arte. Exacto, Campeche. Toda la vida vivió del arte, pero era un arte comisionado. Sí. Era un arte donde la iglesia le pedía lo que él quería, o el gobernador le pedía lo que él quería, y él artesanal, sí, esa es la palabra, artesanalmente y sacaba un producto de su taller a solicitud de alguien. Miguel Ángel le pasaba lo mismo, pero continuamente estaba en esa pelea entre lo que yo quiero hacer y lo que tengo que hacer para vivir. Ya. Ahí está la famosa pelea que tuvo Miguel Ángel en cuanto a los trabajos de la Capilla Sixtina, etcétera. Bien, tenemos por otro lado a Oyer. Oyer llega con toda una propuesta impresionista, es innovador en Europa dentro de ese grupo de los impresionistas, llega a Puerto Rico y se da cuenta de que eso de impresionismo no existe en el país. Es más, no hay ni conocimiento de arte en el país. Y quiere hacer galerías y quiere hacer museos. ¿Y a qué lo lleva? Lo lleva a que tiene que entrar a hacer un arte más costumbrista, pues por una decisión política de él, que decidió pues llevar al lienzo las estampas del país. Y que también la clase criolla estaba en esos gustos todavía. Es increíble porque los gustos también se heredan. Correcto. Y es interesante como esos gustos de principio del siglo XX, de ese costumbrismo que le pertenecían a una clase social alta, hoy en día se asocia con otra clase social. Es correcto. Lo que quiere decir que los gustos también corren. Y van cambiando de estratas sociales. Eso es. En el caso de Oyer, pues sí empieza a hacer bodegones y empieza a hacer retratos, porque eso era lo que le permitía tener los ingresos para poder vivir. Haciendo el arte impresionista, por más cuadros que hiciera impresionista, en Puerto Rico no iba a vender un solo cuadro de eso. Yeah. No había mercado, vamos a hablar de calzón quitado, no había mercado, porque mucha gente en el mundo del arte le odia la palabra mercado, y es que son mundos que van paralelos. Ahí tiene que haber un mercado de arte para que exista el arte en nuestra sociedad occidental. O dentro de nuestra sociedad de libre empresa. Eso es. Oye, pues tuvo que recurrir a trabajar las cosas de las cuales a él le criticaron, porque hay ciertos escritos y cierta información que ha llegado, donde Pizarro, por ejemplo, le criticaba de haber abandonado el impresionismo para entrar al costumbrismo.
Pero el hombre tenía que vivir de algo y él quería hacer algo en Puerto Rico por el arte. Tuvo que sacrificar esa propuesta espontánea, esa propuesta que era posiblemente lo más que le llenaba de arte impresionista para hacer otro tipo de trabajo y poder vivir. A la vida actual, a la sociedad actual en que estamos viviendo, donde con una economía tan estrangulada como la que tenemos, donde el arte no es una necesidad, donde el arte se ve en ocasiones como un lujo, y en otras ocasiones se ve como, más bien en las estratas culturales, como un medio de expresión cultural, de comunicación cultural, etcétera. No es fácil para el artista salir con su trabajo, con su propuesta, llevarlo a una galería y que esa galería se comprometa a vender su trabajo y de ahí generar un ingreso. Definitivamente. Y la gran mayoría de los artistas terminan siendo maestros, teniendo carreras paralelas, que eso no es malo, y en Puerto Rico no es solamente donde se da, en muchos países de América Latina lo vemos, en muchos países de Europa también lo vemos, porque también hay que entender que no porque tú seas artista ya tienes una carta abierta en el mercado del arte para sacar tu obra y convertirte en millonario. Pero no se tiene que convertir en millonario, O por lo menos mínimamente, vivir de exacto, ello, mínimamente que pueda vivir. Y yo creo que eso pasa en casi todas las artes, o sea, tanto la música como la literatura, pasa eso. Yo no sé si tú lo has analizado en términos de la literatura, que es a lo que tú más cerca estás, pero no porque tú hagas un buen libro, ya eso te garantiza que de eso tú vas a vivir. Tienes que hacer muchos libros, ¿no? Tienes Un que solo hacer, libro. correcto. Exacto. Y en la plástica pasa lo mismo, y es ahí donde yo pues identifico inmediatamente eso de que era difícil, no que no fuera posible, siempre está la posibilidad, Ese teléfono. siempre está la posibilidad de que tú puedas penetrar en el mercado, hacer algo del arte, pero yo dije, no, yo no voy a jugar con estas posibilidades, yo me voy a la segura, y a la segura es que si yo estudio finanzas voy a tener un ingreso para entonces no tener que sacrificar el arte. Vamos a una pausa y regresamos prontito. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí.
Regresamos a Veo Veo y hoy tenemos la dicha de dialogar con nuestro amigo Abdías Méndez Robles, quien tiene varias exhibiciones en Ponce y otra en Carolina, y yo quiero que nos hable de ella. Pero antes de eso, creo que dentro de lo que tú planteaste ahorita, hace ratito, uno también tiene que hacer la reflexión y contextualizar el sistema económico que tenemos, ¿verdad? El sistema económico, cómo favorece o no favorece la producción artística. Por un lado eso, y yo he mencionado en varias reuniones aquí, que en La riqueza de las naciones, ese libro tan importante, ¿verdad?, de Adam Smith y David Ricardo, aparece que no se le debe apoyar la cultura porque la cultura no es productiva, no ofrece materialmente algo. Si vas al teatro sales con un librito donde hablan de los actores y todo, pero es lo que te lleva. Lo otro te lo llevas ideológicamente hablando. Así que habría que ver el modelo económico que tenemos y cómo eso concuerda o no concuerda con las artes. Por otro lado, el sistema educativo. El sistema educativo le enseña a los niños, vamos a empezar con los niños, si verdaderamente el arte es una necesidad, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestro material de vida, es parte de nuestra identidad. Ayer señalaba Arminda que estaba hablando con su nieto y a los 5 años su nieto le decía, yo sé quién es Frida Kahlo, yo sé quién es Diego Rivera. Y estaban pasando una película, yo lo estudio en mi salón de clase. Esa situación en un país colonizado como el nuestro, pues carecemos de esas herramientas y no aparece, entonces se hace todavía más difícil poder vivir del arte porque se desconoce su función, ¿verdad? Una forma de cohesión. Sí. Sí. Quiero intervenir en la parte de las teorías capitalistas de Adam Smith, y es que cuando se crean estos proyectos teóricos del capitalismo crudo, el concepto del entretenimiento como economía, como industria, estaba lejos de sus pensamientos. Claro. Y eso era una pérdida de tiempo, no era una industria del entretenimiento. No obstante, si vemos hoy día en los países occidentales más marcados en sentido capitalista, llámese Londres, llámese Estados Unidos, han hecho todo lo contrario, han convertido el entretenimiento en toda una industria, es una mercancía. Es una mercancía. Y existe la economía de la cultura. Exacto, eso es lo que está ahí. Y eso es lo que está ahí ahora. Exacto. Y esa economía de la cultura lo hemos utilizado para levantar ciudades enteras. Y ahí vemos a Albacer. Albacer se desarrolla y levanta una ciudad que era un pueblo que nadie sabía dónde era Albacer y se convierte en el centro de las artes plásticas a nivel mundial. Perfecto, perfecto. Hoy se estudia la finanza del entretenimiento. Correcto. Que eso también la rentabilidad del entretenimiento. Definitivamente. Entonces, en la evolución de este sistema o este modelo ha llegado en el neoliberalismo. El problema que tenemos con nosotros en el local, acá en la parte nacional, doméstica nuestra, es que nosotros siempre estamos hablando, pero no ponemos la acción. Exacto. Ya la rueda está inventada en diferentes otros lugares, pero aquí que tenemos que hacer un comité para evaluar lo que ya se evaluó hace 20 veces o 10 años atrás, para llegar a la conclusión de que no se va a hacer nada. Cuando lo que hay que poner acción, recursos tenemos, medios tenemos, espacios tenemos, el capital económico de ingreso, el cash de la calle, eso existe, por eso vemos los centros comerciales llenos. Lo que hay que reenfocar, redirigir toda esa industria a áreas más productivas, en el caso de la economía de la cultura. Claro, ayer comentaba un artista muy bueno, excelente artista, que verdaderamente esta crisis y la poca atención del Estado lo que ha obligado a los artistas a ser autogestionables. Correcto. Entonces hay una cantidad de acciones que llevan los artistas dentro y fuera del país que el Estado ni se entera. Que ni se entera. Hablando de eso, cuando yo empecé a participar en ferias internacionales, una de las cosas que más me impactaban era cómo era posible que países países que todavía no eran independientes, como posiblemente cualquiera de estas islitas de las Antillas Menores, participando en una feria internacional. Y Puerto Rico, coquí. No aparecía por ningún lado. Y no es hasta que hay una gestión individual del movimiento de los artistas, del gremio,
que es cuando entonces empiezas a tener presencia en diferentes lugares. A veces yo, para poder participar en una feria, llámese en Nueva York, llámese en Holanda, etcétera, tenía que participar con una galería en Florida o tenía que estar participando con una galería en Barcelona, porque no había un instrumento de representación local que fuera a representarnos. Diferente, por ejemplo, a Cuba, que el Estado como tal se encarga, asume su rol. Sí. Y otros países como Francia, etcétera, que asumen, Argentina, asumen un rol cultural de promover eso que es la instrumentalidad de lo que va a hablar de su nación. Eso es. Magnífico, magnífico. Vamos a hablar de tus exhibiciones, ¿verdad? Porque si no vamos a hablar, si no nos quedamos en ese tema. En la teoría. En la teoría. Vamos entonces, cuéntanos. Recientemente inauguraste una exhibición en Ponce que se titula... Ok, la exposición en Ponce se titula Retrospección, Introspección, porque una retrospección de 20 años y una vez introspectando sobre lo que he hecho para llegar desde lo que empecé hasta donde estoy hoy día. Esa exposición empezó a principios de este mes de junio y termina el 2 de julio. O sea que tienen este fin de semana para poderla ir a disfrutar. Está en la sala Miguel Pou de la Casa Zapatel, ahí en Ponce, en la misma Isabel, la misma calle Isabel. ¿Y abre los domingos? Abre los fines de semana y abre el lunes, entiendo, y el martes todavía la exposición va a estar allí. Va a estar allí. Y esta, me dices que es en cuál, en la sala Frade. Miguel Pou, en la sala Miguel Pou. Ajá. En la Casa Zapatel. Zapater, ok, así que están todos cordialmente invitados. ¿Y qué es lo que hace interesante esa exposición? Esa exposición recoge desde esa primera obra esa exposición lo que tratamos fue, como habíamos mencionado en varias ocasiones, era recoger esos 20 años, pero no era hacer una presentación cronológica de pintura, sino de los eventos que se habían dado durante esos 20 años, las diferentes exposiciones que se hicieron, locales e internacionales, seleccionar de esas exposiciones las más impactantes y de esas exposiciones la obra temática. ¿Cuál fue la obra que se utilizó para promover esa exposición? Y por lo regular se utiliza siempre una obra que tenga toda la lectura que uno quiere darle a esa exposición en particular. Pues se seleccionaron esas piezas y esas son las piezas que vamos a ver ahí en Ponce. Hay más de 30 piezas ahí presentadas. Y justamente ahí es que tú entras y presentas al público y al espectador desde el 94 para acá esta forma de expresión que te distingue, que es la abstracción, el geometrismo, los colores planos en el fondo, figuras pequeñas, una de las cosas que se me hacen bien encantadoras. En esa exposición pues vas a recoger esas obras donde se presenta eso que tú mencionas, de esos colores planos originalmente en el trasfondo de la obra, una serie de figuras y una serie de elementos que yo utilizo como iconos, palabras, pero en forma figurada. No figuras, sino de figuras como tal, que son las esferas, que las vas a ver siempre y se sigue repitiendo, que van a ser los black holes o huecos oscuros en las obras, que son espacios que yo creo en la obra para transmitir la experiencia de comunicarnos de un nivel o de un plano a otro plano. El black hole en el universo traga materia, en mi obra lo que hace es que regresa la materia. Del nivel desconocido, del plano desconocido, nos comunicamos hacia un plano presente donde nos podemos hablar, comunicar, tertuliar, etcétera. Entonces, junto a eso están los entes, que yo le llamé los entes, que eran esas figuritas pequeñas que tú mencionas, eran caritas que habían, pero no tenían definición de nadie en particular, eran translúcidos. Y ente lo utilicé porque significa aquello que fue, es o puede existir. Y lo que yo quería era llevar ese mensaje de que mi obra, yo quiero que sea una obra para toda posibilidad de vida. Y que mi obra hable de toda posibilidad de vida. Claro, ya cuando llego al presente, ya los últimos 8 años más o menos, esa carita la desaparezco de la obra. ¿Por qué? Porque entro en una introspección y digo, ok, no voy a ponerle literalmente a la persona el ente, porque el ente quiero que sea la persona. El espectador. El espectador, el que esté frente a esa obra. Y ahí empiezo a eliminar el ente como figura leída en la obra para que sea el espectador el que se convierta en ese elemento que va a estar expuesto a la obra, que va a estar frente a la obra, pululando con la obra y terminando la historia de la obra. Eso suena. Y eso está también en Ponce como está en Carolina. Como está en Carolina. Junto a mencioné cuál. Mencioné el black hole, mencioné los entes,
mencioné las esferas. Me faltan las saetas. Y me faltan las saetas. saetas. Necesito, sí. La saeta importante. es lo que el hombre ha desarrollado para proyectarse más allá de sí. Si yo no puedo llegar donde ti, pues busco algo para poderte impactar. Pues el hombre inventó la flecha para poder llegar a un animal que quería cazar. En el amor, pues Cupido tiene la saeta para tocar los corazones de las personas. En la literatura, pues vemos cómo se desarrolla el Quijote. El Quijote fue la saeta seleccionado por el escritor Cervantes para impactar a la humanidad, y así lo consiguió. Y aquí ahora mismo nos estamos saeteando, nos estamos impactando continuamente, y nuestros radioyentes están siendo saeteados. Magnífico, como me gusta eso. Nuestros radioyentes están siendo saeteados por nuestra conversación en nuestro programa. Las saetas van a tener un movimiento continuo en la obra, son líneas curvas, no recta, para darle movilidad, acción, vitalidad a la obra, pero a la misma vez van a utilizar un color complementario, un color que me va a hacer un poco más estridente el color que estoy utilizando a nivel general de la obra como trasfondo. Pero ese color plano que tú veías al principio en la obra va convirtiéndose en color, en transparencia, en veladuras, y ese color plano desaparece y se convierte en una amalgama de diferentes tonalidades y diferentes niveles, grados del mismo color, pero enfatizando unas sombras, enfatizando unas luces, donde ya el espectador cuando entra empieza a jugar y a pulular a través de toda esa frecuencia de colores que le da ese mismo color, pero utilizado con transparencias y jugando con la luz dentro del color. Siendo esto bien interesante porque los colores que utiliza son unos colores bien caribeños, bien antillanos. Estos colores cuando salimos fuera de la casa, que nos encontramos con la luz, que nos encontramos con el sol, que tenemos que ponernos gafas porque es tan fuerte. Justamente veo muchos de esos colores que muchas veces, bien vibrantes, muchas veces se trabaja el arte con unos colores bien oscuros, y entonces da la impresión como si estuviéramos en un espacio frío, donde nos estamos vistiendo de negro y este tipo de cosas, y los colores tuyos son, pero a nivel de salsa y control. ¿Es así? Me gustó esa expresión de salsa y control. ¿Es así? Sí, y está hecho con toda premeditación y alevosía. Sí, porque yo no quería utilizar un color donde la persona pasara y se quedara como si nada hubiese pasado. No, yo quería tener un color que tan pronto la persona chocara con ese color, brincara. Eso es. Y eso es lo que he conseguido con la obra, claro. Pero es una reacción positiva, no es una reacción de enajenarse de la obra, de separar la obra, rechazar la obra, sino de ver ese color, sentirse atraído por el color y profundizar en la obra. Entonces, para enfatizar eso, cojo y le tiro una línea o una saeta, color complementario, que ya tú sabes que el color complementario lo que hace es poner a vibrar más ese color. En una ocasión en Santo Domingo estaba con Vidó, y me dice, Abdiel, es que tu obra es bien estridente. Yo, tremendo, eso es lo que quiero. O sea, llegó el mensaje de la estridencia. Claro, y hubo un movimiento en los años 20 que se llamó el estridentismo, que era justamente eso, mover, y me gusta esa metáfora de las saetas, del movimiento, así que estamos todos saeteados en este salón y lo que quieren. Exacto, y estamos saeteando hacia el frente. Vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente con nuestro amigo Abdiel Méndez Robles. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Regresamos a tu programa Veo, tu museo virtual. Les habla María Elba Torres y nos acompaña el artista Abdías Méndez Robles. Aquí tengo al frente un ensayo que escribí para Abdías, y él tiene una cantidad de ensayos porque de verdad que motiva. Y yo quisiera anotar una línea aquí que escribí para que caigamos a la exposición de Carolina. Esta línea dice: en la obra de Abdías se encuentran transparencia, yuxtaposiciones, superposiciones con ciertos efectos ópticos. Ya habíamos señalado que la obra de Abdías se maneja dentro de una abstracción geométrica, así que este manejo nos provoca ciertos efectos ópticos que lo acabas de señalar en el uso de los colores, y guarda en sí una propuesta axiomática basada en principios estructurales geométricos que siguen ecuaciones de longitudes, áreas y volúmenes, que también se cruzan con lo que había señalado de la finanza, o sea que todo esto se va aunando. Quisiera que nos hablara de esta exposición en Carolina, Conexiones Íntimas. ¿De qué se trata? Ok, pues Conexiones Íntimas lo que trae es un resumen de la producción reciente, enfoca más, diferente a la de Ponce es bien cronológica en cuanto a los 20 años. La de Carolina recoge 20 años porque también entra una pequeña retrospectiva, pero enfoca más en la producción reciente. Y esa producción reciente ha surgido con la inquietud de jugar con las líneas invisibles de conexión. Y con toda esa información que tú has traído relacionado a lo que tú has visto en la obra, que es lo que a conciencia se ha trabajado para que la persona lo vea, y ahí está aplicado pues la técnica, el medio, etcétera, la influencia de los conocimientos, pero a la vez la inquietud de la comunicación continua entre el ser humano y el ser humano, entre el ser humano y la cosa, el tú a tú, correcto. Y parte de una experiencia que tuve en un momento dado, donde en un foro que estábamos hablando, empezamos a hablar de las supuestas, no, eso yo lo creé, no, eso fue iniciativa mía, y de momento se empiezan a surgir la experiencia de gente que dicen, no, pero es que yo pensaba que yo estaba haciendo algo especial, y de momento me comunicaba con alguien en Australia, y por ahí en Australia veía a alguien haciendo algo parecido. Exacto. Esas cosas pasan. Y esas cosas pasan. Y es esa comunicación lineal que hay, que no se ve, no existe. Exacto. No existe en el sentido de que no es palpable, que es ese hilo invisible, esa línea invisible que va conectando una cosa con la otra. Y a veces no es que estén haciendo lo mismo, es que a veces está haciendo la base, el origen de lo que luego va a continuar en otro lugar con alguien más para otra propuesta o seguir desarrollando a nivel de esa propuesta. Pues esa inquietud de esa famosa línea invisible de conexión la voy desarrollando hasta trabajar la propuesta que estoy trayendo ahora, que es donde está todo ese resumen que tú has mencionado de los colores, las transparencias, la figura, la yuxtaposición, el uso de colores complementarios, la luz y la sombra dentro de la obra, la figura lineal y la figura orgánica. Pero a la misma vez esa proyección de unas líneas invisibles en todo momento saliendo de la obra, que tú ves que parte implícitamente la línea, pero de momento desaparece, pero el ojo sigue buscando esa línea a ver dónde es que va a parar. No la estás viendo físicamente, pero el ojo te lleva a algún punto. Y a veces los lleva a la misma persona. Y lo más que me ha gustado de esta propuesta reciente es que, aunque yo no estoy haciendo nada figurado, yo no estoy haciendo un cuerpo de mujer, yo no estoy haciendo un cuerpo de hombre, de un caballo, es abstracta la obra. Las personas inmediatamente que ven la obra empiezan en su mente a buscar imágenes que se le parecen a algo que está ahí dentro. Y a identificar imágenes. Y por lo regular es la historia de ellos la que están llevando a la obra. Eso es. Y cuando identifico que estoy logrando eso, o que ese es el lenguaje, esa es la lectura que yo quería que le dieran a la obra. El trabajo más reciente que estoy haciendo es trabajando el pan de oro. La famosa técnica de pan de oro, que es una técnica que se viene utilizando hace antiquísima, pero la estoy aplicando a la tela junto con el óleo para el mismo estilo, trabajarlo con el oro, con el metal,
Claro, no piensen que es oro, no vayan a buscar en la obra 24 quilates, ni se vayan a robar eso, porque no son láminas que aparentan ser oro, ¿verdad? Metálico, sustituyendo el oro, son del mismo color, etcétera, para conectar ese pasado que tenemos, esa herencia, esa memoria histórica que tenemos de las artes plásticas, de los usos de los medios, a lo que yo estoy haciendo actualmente. Y es como una inquietud de yo regresar al origen de lo que era el arte, del origen de las inquietudes de los artistas anteriores, pero sin dejar de hacer el trabajo que yo estoy haciendo. Y esa posición, bueno, esta obra que te estoy mencionando no está presentada en Carolina, hay una sola pieza en Ponce. La obra en sí que está en Carolina, la de Conexiones Íntimas completa, y va a estar hasta el 8 de agosto, esa exposición, o sea que hay tiempo para que las personas vayan a visitar la exposición ahí en Carolina. Y eso tiene horario gobierno. Horario gobierno, correcto. Pueden ir fin de semana si llaman. En el cartel que se está utilizando de promoción, creo que estaba por ahí, está el teléfono de allá del museo. Si no, me pueden llamar a mí, que es el 647-2580. 787-647-2580 para coordinar una visita allá en el museo. Allí hay como unas 25 obras donde un grupo recoge resume esos 20 años, y el otro es la propuesta de Conexiones Íntimas, que es una exquisitez, no porque yo la haya creado, son mis hijas y siempre las puedo ver bellas, muy bien, así pero es una experiencia que las personas van a tener a nivel cromático, a nivel de la plástica, que van a salir satisfechos de la exposición, de la muestra, que está allí en la antigua Casa Alcaldía en Carolina. Ok, así que estamos extendiendo una invitación a visitar Conexiones Íntimas de Abdías Méndez Robles en la antigua Casa Alcaldía en Carolina, y tiene un horario gobierno, pero también puede ser, si se puede coordinar para el fin de semana. Abdías, agradecemos muchísimo, pero muchísimo. Primero debo de agradecer tu talento, tu creación, tu compromiso con las artes, tu compromiso con el desarrollo cultural en Puerto Rico, esta conexión con el ser humano que vibras, que nos tiras estas saetas para que no nos quedemos quietos, sino todo lo contrario, nos movamos. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros en el día de hoy. Te deseo todos los éxitos. Este programa está a tu orden siempre. Gracias. Tuviste que hacer fila, pero lo que pasa que esto es así. Estás muy solicitada. Sí, algo solicitada. Por Facebook me pueden buscar Abdías Méndez Robles y ahí se conectan y pueden ver toda la trayectoria de la obra. Magnífico, el famoso Facebook. Sí, que eso ha sido un medio de comunicación exacto, excelente, que ha cambiado parte de nuestras relaciones. El Facebook. Hoy agradezco muchísimo a Marcel Torres, que está en los controles técnicos, a Salvador Méndez, a Arminda Sánchez, que nos visita de México. Les habló la doctora María Elba Torres y nos vemos en la próxima. Gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.